Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. El capricho de cada momento. Y que parecen olvidar que es un proceso que se construye con palabras y, por lo tanto, con pensamientos y opiniones, además de sentimientos e inspiración. Puede ser que de un arrebato genial pueda surgir una novela sobresaliente, trascendental y revolucionaria. No lo dudo. Y seguramente estaré de acuerdo en que es así como han nacido las obras maestras de la literatura universal. Pero eso no se puede enseñar. Si a una persona que quiere escribir su primera novela y no sabe cómo empezar, le decimos que se concentre, se plante ante su ordenador, o empuñe la pluma estilográfica y se lance a la escritura como quien se tira a la piscina, no le estaremos ayudando en nada. Continuará sin saber cómo empezar. Es cierto que en este libro vamos a hablar de ornitología y que eso es muy distinto de agarrarse a un ala delta y despeñarse por un precipicio. Pero confío en que conocer la estructura de un pájaro y estudiar los principios de la física que le permiten jugar con las corrientes de aire sirva de base a mis lectores para que se precipiten al abismo con más alegría y menos aprensión. Siempre he tenido la suerte de disfrutar con las novelas que he escrito y la obra final generalmente me ha resultado satisfactoria, porque se aproxima mucho a mis pretensiones iniciales, cosa que, según leo lo que dicen mis colegas, no es muy frecuente. Me lo paso tan bien escribiendo que me gusta compartir mi goce. Por eso he redactado tantos libros en colaboración con amigos. Y por eso escribo este. En realidad, en estas páginas os estoy invitando a que juguéis conmigo. Estas son las reglas del juego. Capítulo 1. Permitidme que me presente. Las protolecturas. Siempre inicio mis biografías diciendo que soy escritor porque la primera escuela donde fui no tenía patio. Para ser más exactos, debería remontarme a un tiempo antes de ir a la escuela, cuando me contaba historias a mí mismo y las dibujaba. Me recuerdo sentado en la cama de mis padres. Apoyado en la madera de coser de mi madre, me distraía horas y horas haciendo garabatos en un libro de contabilidad. En cada página de debe y haber dibujaba una figura semejante a esta. Y todas juntas, una tras otra, se encadenaban en un relato que nadie podía entender y que solo existía en mi imaginación. Cuando llegaba al final del libro, volvía al principio y efectuaba un nuevo garabato junto al que ya había, y así continuaba la larga secuencia hasta que se me terminaban las hojas, y de nuevo iba al comienzo para continuar con un tercero y un cuarto muñeco, hasta dejar todas las páginas de debe y haber repletas de esas figuras que vivían aventuras solo para mí. Era la época en que mi padre y mi hermana me leían cuentos antes de ir a dormir. Yo no tuve la suerte de tener unos padres de esos que aparecen en la Ilíada o en la Odisea, y que poseen respuestas para todo. El relato más antiguo que recuerdo, salido de una publicación de dibujos que me parecían deliciosos, era El cuento del osito. La historia espantosa de un pequeño oso que vivía con su madre en el zoológico. Entre rejas y encerrado vivía un osito bien plantado. Muy apropiado si tenemos en cuenta que transcurría en plena época franquista. Un buen día se escapó. El osito, que es muy pillo, se escapa por un portillo. Y cayó en manos de unos gitanos que lo atan de pies y manos. Los gitanos le pegan con un látigo. Lo hacen bailar a porfía. Y le hacen incluso un piercing en la nariz. Para evitar un desliz, le atraviesan la nariz. Algo que entonces era horrible porque nos recordaba las anillas que se ponían en la nariz de los esclavos para atarles una cuerda y tenerlos sujetos. Por fin, el osito se escapó de nuevo. Era el rey de las fugas. Y regresó al zoo, que resultaba que era donde mejor estaba, entre rejas y encerrado, y siempre obedecerá los consejos de mamá. Otra de las lecturas, más adelante, fue una versión reducida de Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, de la casa editorial Araluce, 1914.